buenas amigos y amigas del Quinto Destino, soy Gas y hoy os traigo un nuevo unboxing. Hoy vais a ver el descajado, vamos a ver lo que hay dentro de esta caja. Gracias a nuestro patrocinador Diacas Modelismo, y en concreto se trata de una caja de caballería de la marca Warlord, una marca británica de temática histórica principalmente, aunque a día de hoy tiene algunas cosillas más de ciencia ficción, y de su juego de que es Pike and Shot, ¿vale? ¿Qué podemos comentar así rápidamente por alto de esta caja? Es una caja con un precio más que asequible, en la que podemos encontrar 12 figuras y que están producidas tanto en metal como en plástico, ¿vale? Representa lo que sería una caballería escocesa, y dentro podemos encontrar varias cosillas, ¿vale? Vamos a encontrar lo que son caballos y también la gente que va montada en los caballeros en este caso, en plástico. Pero después aparte vamos a poder encontrar también todo lo que sería una bolsita llena de un montón de cosas más que interesantes, fabricadas en plomo, que le darán un toque especial y cierta personalidad, como podría ser el grupo de mando. Y a lo que vamos al final es que tenemos una gran cantidad de miniaturas con una producción de mucha y muy buena calidad, en mi opinión. Sí que es verdad que es mucho más fácil trabajar, como siempre, todo lo que es el material de plástico que el material de plomo, pero bueno, podemos decir que el detalle es muy bueno, en una escala de 28 milímetros no épico, y que fácilmente podrían dosar nuestras vistas no solo del juego en sí, sino que podríamos pensar en introducir estas miniaturas en todo lo que requiera caballería. Tened en cuenta que unidades de caballería más o menos de entre 5 o 6 figuras, pues aquí nos darían un mínimo de 2 unidades, contando que son 12 figuras. ¿Qué me ha parecido más interesante de lo que son las miniaturas, ¿vale? Me ha llamado muchísimo la atención de que la calidad de las miniaturas en plástico, el nivel de detalle, las líneas de molde, posibles grabadas, es realmente buenísimo. Podría deciros que es posiblemente de lo mejor que me haya encontrado, sobre todo en histórico, que se suele tender a descuidar un poquito no lo que es el molde o la fabricación, sino lo que es un poco de que tantas veces se castea ese molde, que si el molde siempre se va deteriorando un poquillo, y realmente me he sorprendido para muy bien. Después aparte, otra cosa que me ha gustado muchísimo, ya centrándonos un poco en el juego, es el hecho de que nos trae dentro de la caja una hojita que nos describe no solo lo que eran estos caballeros en la situación histórica, sino que también nos enseñan las unidades más importantes, por qué existió este tipo de unidad. La verdad es que es una pasada el hecho de poder encontrar no solo las miniaturas, sino que te ubica históricamente. ¿Qué más podemos comentaros? Un detalle muy bonito es que en esta hoja aparecen lo que serían las banderas del alineamiento al que pertenecen estas figuras, en este caso de escoceses. ¿Y qué más me ha llamado la atención? Pues principalmente el hecho de que son muchas miniaturas por un precio más que asequible. A día de hoy, si echamos cuentas de lo que nos suele costar una unidad de caballería en cualquier juego de fantasía humano, para lo cual podemos emplear perfectamente esta caja, sí es cierto que mucha gente podrá decir, no, es que la escala no es adecuada. Dices tú, bueno, el truco está en utilizar ciertos recursos escénicos, por ejemplo retocaremos las peanas y demás, para dar esa sensación más de volumen. A mí me parece estupendo, tanto si os gusta el juego en sí, de Pike and Shot, que haré un review más adelante, o de también lo que sería, por ejemplo, Kings of War, un ejército humano, pues tenéis aquí una caballería estupenda con unos elementos de calidad impresionante. Y aparte de eso, pues poquita cosa más. Deciros que el review del juego lo tendréis pronto y que nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto. Espacio patrocinado por Diacas Modelismo.